Buenas tardes, mi amado amigo y hermano en Cristo, que el Señor le bendiga. Es un gusto llegar hasta sus hogares una vez más para traer una palabra del Señor. Y quiero bendecirle, mandarle un abrazo con todo mi amor, con todo mi cariño a cada uno de ustedes, sabiendo que Dios y su bendición está siendo derramada abundantemente sobre cada uno de ustedes. Hoy quiero contarles que, estamos haciendo un pequeño estudio de la Biblia, ¿verdad? De esos hombres preponderantes, de esos nombres todopoderosos que aparecen en la Biblia. Y ayer estuvimos hablando de Dios Padre. Hoy vamos a estar hablando de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Quiero invitarlo para que estemos orando y poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él quien nos bendiga y nos dirija en medio de este momento que vamos a estarle ofrendando al Señor. Yo quiero que estemos orando. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte a ti, Padre, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor, porque tú eres digno, Señor, de ser alabado. Queremos darte gracias también, Padre, por tu cuidado, gracias por tu protección, por tu provisión, Señor, y gracias por ser nuestro Padre, Señor, por habernos elegido tus hijos. Y gracias, oh Dios, una vez más por todo cuanto nos permites vivir, Señor. Ayúdanos, Padre, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, Padre, para ser buenos hijos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo tu amor infinito, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como hablábamos, Dios Padre, nos comentábamos ayer que desde antes de que la primera estrella empezara a parpadear, ahí ya estaba Dios. Y podemos saber que hasta el último de nuestros días ahí estará Dios, ¿verdad? Recogiendo a su pueblo y llevándolo a su reino celestial. Ese es Dios. Y al final de esto, cuando hablábamos de este nombre, que es el nombre mayor de la Biblia, digamos, ¿verdad? Que es Dios, en donde se nos narra desde principio a fin en la Biblia. El apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 4, versículo 8, nos resumía quién es Dios. Y dice, Dios es amor. Pero lo más importante de todo esto es que es la mejor noticia que usted y yo podemos tener como hijos de Dios. Y es que Dios nos ofrece su amor para siempre. Y cuando usted y yo aceptamos ese amor, tenemos un amor incondicional para la eternidad. Ese es el Dios Todopoderoso. Hoy vamos a hablar de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, una figura central en la Biblia, que también aparece de principio a fin, ¿verdad? En la Biblia se nos habla de Jesús, se dice que la Biblia es cristocéntrica. Para muchos en algún momento creen que Jesús fue como el plan B de Dios para rescatar el mundo después de haber caído en pecado. Pero quiero decirles que desde el principio, ya antes de que este mundo fuera formado y nosotros fuéramos hechos, ya Jesús estaba ahí, ya Jesús existía. Y eso nos habla muy claro el Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero también Jesús era la esperanza que los profetas anticiparon, en el cual hablaban de un Mesías, hablaban de un libertador, de un enviado por Dios para salvar a la humanidad del pecado y para traer paz a la tierra. Ese es Jesús. También Jesús es la consumación de esa esperanza que tenemos de que viniera alguien para que nos pudiera salvar, para que esta tierra fuera transformada, ¿verdad? En medio de esta esperanza, como nos reportan y nos hablan la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento, desde Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Mateo, Cristo viene de una palabra hebrea que se dice Mesías, traducida en el idioma griego de aquellos días como Cristos. Además de esto, quiero contarles que, como todos sabemos, esto es importante porque, créanme, hay personas que están comenzando a conocer de la Biblia, están comenzando a conocer de los personajes de la Biblia,
y es importante hacer una introducción de quiénes son esos seres importantes y esos nombres que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Y hoy estamos hablando de Jesús. La madre de Jesús fue la Virgen María. María, una mujer comprometida con un hombre llamado José, carpintero de Nazaret. Nos narra la Biblia que en medio de que cuando estaba esta relación de José y María, precisamente en medio de ese proceso María sale embarazada. Y José, como todo un ser humano, como usted y como yo, en algún momento pues tuvo su duda, pero el Dios Todopoderoso supo de que José podía tener esa duda, entonces envía un ángel a decirle a José que no tuviera desconfianza de María, porque ese hijo que iba a tener María era obra de Dios, era un hijo de Dios. José, el reconocimiento para un hombre de fe, un hombre que realmente pudo entender y discernir la voz de un ángel de Dios, se puso a las órdenes de Dios y continuó con su relación, y él siguió con María, hicieron su familia y criaron a Jesús. Pero por orden del emperador romano, esta pareja tuvo que viajar a su pueblo natal, a aquel pueblo de los antepasados, para ser contados en un censo. En ese momento el emperador quería hacer un censo, se le metió entre su cabeza y quería darse cuenta quizás de las personas que había, sus nombres y registrarlos, ¿verdad? En ese caso, María y José tuvieron que viajar a Belén de Judea, en el lugar donde ellos eran, ¿verdad? Y también como referencia, también donde había nacido el rey David, ¿verdad? Allí fue donde Jesús nació, en un establo, en donde Jesús nació precisamente en un pesebre, en un lugar no apto para un nacimiento de un rey. Sin embargo, quiero decirles que esto es todo un ejemplo de humildad, porque en medio de las condiciones que Jesús nace, Jesús nunca le pesó eso para mostrarse tal y cual él era, el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero habían referencias ya desde el Antiguo Testamento de que el Mesías vendría y nacería procedente de la familia de David. De hecho, el profeta Miqueas ya lo había anunciado así, de que el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús, sería en Belén de Judea, y eso lo podemos ver en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Mientras que Jesús crecía, ese niño trabajó con su padre, ese niño se introdujo en esa familia de José y María, y él estuvo ahí prácticamente toda su estancia, toda su vida, ¿verdad? Estando ahí como compañero de José, y a la edad de 12 años, nos narra la Biblia que ellos viajaron a un templo a Jerusalén con el fin de celebrar la Pascua. Pero allí precisamente es cuando comencemos y vemos quizás la primera aparición de Jesús mostrándose tal y quién era, ¿verdad? Dice que allí Jesús asombró a todas las personas, a los maestros de la ley, por el discernimiento que tenía, ese discernimiento espiritual. Pero acordémonos que obviamente pues Jesús en su relación con su Padre, él tenía un discernimiento espiritual tremendo, y él venía para ser obediente, ¿verdad? Y yo recuerdo por ahí cuando su papá, ¿verdad? O su mamá, María, se dan cuenta que Jesús no iba. Cuando regresaban a casa, ellos se devolvieron, y cuando llegaron lo encontraron en una sinagoga o en el templo a Jesús hablando, y mucha gente poniéndole atención. Y cuando Jesús los mira, María le pregunta que qué pasó, qué está haciendo ahí, y él le dice: en los negocios de mi papá me es lícito estar. Entonces ya él hacía referencia de quién era Jesús. La Biblia no dice nada más de Jesús después de esa aparición a los 12 años, hasta que Jesús comenzó su ministerio, cuando aproximadamente él tenía alrededor de 30 años. Este ministerio se extendió, se dice que más o menos se cree alrededor de 3 años, ¿verdad? Y
eso se dio en el corazón de aquel pequeño país de Medio Oriente llamado Israel. Por este ministerio, la vida y los valores de la gente a lo largo de los siglos, escuche esto, a lo largo de la vida, mucha gente aprendió grandes cosas. Aprendió que Jesús vino a ser siervo, aprendió que Jesús nos dio toda una cátedra de humildad. Jesús, en medio de todo, Él llegaba y Él nunca se proyectaba como un rey. Él simple y sencillamente en ese momento, siendo rey, siendo hijo de Dios, Él era una persona humilde y Él siempre mantuvo un perfil bajo, ¿no? Y eso era para que nosotros pudiéramos tomarlo como ejemplo para nuestras vidas. Y mientras Jesús curaba, escuche de esto, Él curaba enfermedades, calmaba tormentas, y le decía a una tormenta, detente, o párate, o cálmate, eso le obedecía. Ese era Jesús, ¿verdad? Pero también enseñaba con una gran pasión. Era un maestro. Él ofrecía humildad, un retrato íntimo de Dios, lleno de la misericordia y lleno de poder. Ese es Jesús. Jesús ejecutado en una cruz. También Jesús dio a la humanidad la mayor prueba de amor y obediencia que en la historia podamos conocer. Jesús vino a este mundo a ser obediente al mandato de su Padre, pero también lo hizo con un gran amor, que entregó su vida en plenitud de amor por usted y por mí. Tanto pudimos ver la deidad de Dios, cómo Él entregaba su vida en la muerte, pero también 3 días más tarde, Él se levantó de la tumba. Se levantó de la tumba para decirle a la muerte, yo te he vencido. Durante los siguientes 40 días, después de que Jesús se levanta de la tumba, Él se le aparece muchas veces a sus discípulos, pero en medio de ese tiempo, Él Él motivaba a sus discípulos a llevar el mensaje a todo el mundo. Entonces, después de esto, Jesús asciende al cielo, se sienta a la diestra del Padre, pero sin antes Él prometer que Él regresaría. Jesús va a regresar y la Biblia concluye con la mayor esperanza de todos nosotros los cristianos, y nos dice en Apocalipsis 22:20, sí, ven Señor Jesús. Ese es Jesús. Jesús vendrá por su pueblo. Jesús vendrá a hacer juicio a este mundo. Por eso yo quiero motivarte, mi amado amigo y mi amado hermano. Este proceso que Jesús vivió no lo hizo en balde, porque Él quería que todos sus hijos, todos nosotros seamos salvos, pero tenemos un proceso que es importantísimo de que nosotros llevemos el proceso, y es un proceso de arrepentimiento para que nosotros podamos recibir el perdón de pecados y por medio de Cristo Jesús tener acceso a una vida para la eternidad. Entonces yo quiero motivarte en el nombre de Jesús, mi amado amigo, mi amado hermano, que si usted ha escuchado hablar de Jesús, pero no ha tenido todavía la oportunidad de conocer a Jesús, yo quiero motivarte para que tú le conozcas, para que tú vayas a los pies de Cristo, para que tú te humilles ante Él y le digas, Señor, yo me arrepiento de mi vida, de todas las cosas malas, de todas las cosas de mi pecado, y quiero, Señor, que tú me perdones, y quiero, Padre, también que tú me recibas, Señor, como tu Hijo. Y haciendo esta petición, haciendo este proceso de humillación, usted está asegurando que su vida estará garantizada para la eternidad, que su nombre será escrito en el libro de la vida y no será borrado nunca jamás. Yo quiero invitarte, amado amigo y hermano, si estás ahí y estás escuchando y tienes la inquietud de conocer a Cristo Jesús, es simple y sencillamente hacer una oración, que yo quiero guiarte para que tú puedas hacerlo y que garantices que tu vida tendrá una vida para la eternidad. Repita conmigo esta oración. Si usted no ha llegado a los pies de Cristo, si es que usted necesita reconciliarse con el Señor, hágalo igualmente, que el Señor está con los brazos abiertos esperándote para recibirte y abrazarte. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero venir, Señor, ante ti, Padre Santo, en arrepentimiento para pedirte perdón. Padre, para que tú perdones, Señor, mi vida, Señor, para que tú me renueves, para que tú me transformes, Señor, y para que tú me recibas como mi hijo, como tu Hijo, Señor.
Yo te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Y quiero, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, para no ser borrado nunca jamás. Hoy, Señor, quiero ser tu hijo, Señor, y pertenecer al reino, Señor, para la eternidad. Gracias, Padre, por amarme, gracias por perdonarme, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted necesita hacer una reconciliación, solamente tienes que decirle a Jesús: Señor, yo reconozco que me he equivocado, perdóname, Padre, y quiero volver a ti, quiero volver a ti. Hoy reconozco, Señor, que mis decisiones no fueron las buenas, pero yo sé, Señor, que tu amor, Señor, y tus brazos amorosos me están esperando. Hoy, Padre, reconozco mi pecado, Señor, y te pido que me recibas una vez más en tus brazos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, te aseguro que el Señor te tiene en tus brazos en este momento y te está dando ese gran amor que solo Él nos puede dar. Que el Señor te bendiga. Un abrazo y nos vemos prontamente en otro nuevo capítulo.